Hay algo allá arriba. Hay algo que nos ve. Algo inmenso se está gestando en lo más oscuro y frío del cosmos mismo. Definitivamente hay algo allá, más allá de las estrellas, más allá del espacio y tiempo, mucho más lejos que lo que la imaginación humana podría tan siquiera imaginarse en su finita y nimia existencia sobre la faz de la Tierra. H.P. Lovecraft decía lo siguiente: la emoción más antigua y más fuerte de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y fuerte tipo de miedo es el miedo a lo desconocido. Una frase tan corta y que muy pocas personas no entendieron para su época, cuando Lovecraft lo dijo hace ya más de 129 años, ya desde que el genio se fue a la otra vida. ¿Pero qué quiso decir Lovecraft con esto? Simple, que una cosa tan sencilla como el miedo a lo que no se ve, a lo que no se puede tocar, pero solo se puede sentir, nos podría llevar a la locura misma. Es por eso que ese miedo, esa cosa que a veces sientes y no puedes explicar con tus propias palabras, que no le puede dar forma, que no le puede dar una definición exacta, aquello por lo que te hace estremecer, por lo que en las noches te preguntas qué es eso, eso que te atrae, eso se le conoce como horror cósmico. Y no es algo nuevo del siglo XXI. No, esto viene desde hace mucho antes que el terror moderno viniera a llegar a las pantallas grandes de todos los cines. El horror cósmico tiene un origen que Lovecraft creó para el goce y gusto que hoy en día podemos leer en la comodidad de nuestros hogares. Pero la pregunta es, ¿por qué nos atrae el miedo? ¿Por qué nos atrae lo desconocido? Aquello que no podemos explicar, aquello que no tiene una forma para nuestra nimia y finitamente humana. Más bien, ¿por qué nos atrae el terror cósmico? El horror cósmico de Lovecraft no es el tipo de miedo que te hace pegar gritos y mirar con sospecha las esquinas de tu hogar. Si lo que estás buscando es una experiencia más superficial y emotiva, estás en el lugar equivocado. Es bien sabido que Lovecraft era un hombre muy misterioso. Las personas más allegadas al escritor cuentan que era un hombre que sabía cosas avanzadas para su época, y que creó el horror cósmico en base a esos sueños más profundos y pesadillas más horrendas que no tenían forma. Un hombre que cuenta que tenía contacto con seres y dioses de otras épocas más avanzadas. También se dice que Lovecraft era uno de los pocos que sabía con anterioridad de los Anunnakis, o sea, es la famosa raza más inteligente que el ser humano antes que la raza humana invadiera el planeta Tierra. Pero ¿qué hace al terror cósmico un interés asombrosamente intrigante? ¿Y por qué nos atrae lo desconocido? Bueno, una de las cosas más llamativas del horror cósmico es que, a pesar de su naturaleza sobrenatural, es quizás uno de los tipos de terror más comunes y antiguos que experimentan los seres humanos. Te daré un ejemplo. ¿Alguna vez has volteado a ver al fondo del océano y pensando qué harías si de repente una gigantesca boca llena de colmillos empezara a vislumbrarse? ¿Alguna vez has temblado al pensar que en la infinita cantidad de estrellas que hay en el universo y lo que somos en comparación con su tamaño, alguna vez le has dado vuelta a la idea que quizás
no somos más que pequeñas tuercas, siendo la voluntad de una entidad trascendental e inalcanzable para nosotros. Si algo de los ejemplos dichos anteriormente los has experimentado o los has llegado a pensar, entonces has experimentado el horror cósmico en escalas diferentes. Hay gente que lo puede experimentar en escala normal, pero los que lo experimentan en escala mayor es donde aquellas pesadillas comienzan a tomar forma, y es una forma más allá de la imaginación humana. Es bastante difícil de explicar y transmitir porque no es un miedo que te haga salir corriendo, no, sino que es una especie de hueco en el estómago que te hace sentir pequeño y sofocado. Experimentar el horror cósmico no es en sí una situación de alarma o peligro. Más bien es algo de lo cual nos extrañamos y decimos, ¿qué es lo que acaba de pasar? En mi caso, cuando lo experimento, mis niveles de creatividad suben a una escala alta y eso me ayuda a subir videos mucho más creativos. Y mis niveles de ansiedad se elevan a un grado que es una colina de emociones y sentimientos extraños que no puedo explicar, pero que por alguna u otra razón me gusta sentir. Lovecraft es un completo experto a la hora de construir historias y situaciones que despiertan esta sensación dentro de ti. Cada una tiene una aura de misterio de proporciones épicas, pero solamente te da la suficiente información para que te puedas quedar con la impresión de que todavía hay mucho más por descubrir, de que todavía hay algo más horrendo de proporciones apocalípticas, que solo el hecho de pensarlo te puede llevar inclusive a la muerte. Ahora bien, ¿por qué nos atrae el horror cósmico? ¿Por qué a pesar de haber leído sobre el tema muchas veces queremos saber más y más y no estamos satisfechos con ello? Es como cuando tienes deseos de averiguar qué hay en ese rincón oscuro y frío de tu hogar. No sabes por qué o qué te atrae. Y por más que intentes evadir el tema, tu mente y tú mismo se encargan de querer saber más qué hay allí, de qué tipo de cosas o algo está ahí materializándose, esperando por ti. ¿Por qué? Bueno, aquí viene la respuesta, algo que muchos adeptos a Lovecraft no terminan de entender al tratar de seguir sus pasos en la construcción de estas historias. Es que el horror está en la falta de información. Es por eso que muchos mundos espeluznantes pierden brillo una vez que terminas el libro, la película o la serie que vistes. Como ya todo tiene sentido, no existe una verdadera razón para estar asustado y perturbado. En las historias de Lovecraft, los personajes, la gran mayoría de veces no son humanos, y son lo que son. Tienen una participación muy corta, y lo que en verdad intriga es que Lovecraft no da una especificación exacta de cómo lucen sus monstruos, sus dioses o bestias. En el mundo lovecraftiano no hay una forma en sí. Lo único que hace Lovecraft es describir cómo es su aspecto. Recuerdo cuando leí La llamada de Cthulhu, en uno de los capítulos cuando uno de los marineros ve a la famosa deidad, solo nos da una breve, pero no muy específica introducción de cómo se ve Cthulhu. Él nos dice lo siguiente: aquella cosa era descolosalmente grande. Era 2 veces más grande que el monte Everest. Su piel era gomosa y escamosa, como las de un cocodrilo y un dragón. Emanaba un líquido más verde que las luces boreales del Polo Norte, y su aspecto era fuera de este planeta. No encuentro palabras para describir a esta cosa que está lejos de mis más oscuras pesadillas.
es la locura misma. Es algo que está fuera de los parámetros de lo desconocido. Jamás encontrarás una historia de Lovecraft que te revele más del 25% de lo que sucede. De hecho, hay algunas que apenas si te revelan tan siquiera el 1%. Como sucede en el caso del Barco Blanco o el horror de Dunwich. Lo bueno es que justamente ahí es donde yace el encanto. Cuando acabas la historia, sientes que estuviste en contacto con misterios arcanos de la realidad y quieres saber más. Y justamente es por esto que el horror cósmico nos atrae, porque es un infinito como el océano. ¿Has escuchado esa famosa frase? Que el humano solo ha explorado el 5% del océano y que más allá de las gélidas y profundas partes del océano no se sabe qué puede estarse gestando, emergiendo ahora mismo. En lo que ves este video, irónicamente, uno de los miedos de Lovecraft era el océano. Usualmente sus descripciones están fundamentalmente atadas a sensaciones, olores y figuras imposibles, de forma tal que el lector tenga la mayor libertad posible a la hora de imaginarse los monstruos, entes que atormentan a los protagonistas. En los relatos de Lovecraft sentimos diferentes sensaciones, ya que sus relatos nos producen el valor agregado de que puedes leer una historia de Lovecraft 20 veces y aún así tener una experiencia un poco distinta cada vez. Por ejemplo, cuando leí Las montañas de la locura, me pasó que quería saber más. Luego, cuando la volví a leer, no me quedé satisfecho del todo, porque quería saber a ciencia cierta qué eran aquellas criaturas primogenias que estaban en la Antártida. Quería saber su origen. Es por eso que el horror cósmico nos atrae. Es por lo cual las historias de H.P. Lovecraft nos gustan y las amamos, porque simplemente queremos saber más. Es como una aventura épica que no tiene un fin. Es una locura tan grande que no tiene un final y sigue, y sigue, y se reproduce. Es como subirse a una montaña rusa y nunca bajarse de ella, porque no hay un fin. Porque más allá hay algo que no podemos ver, que no podemos ni tan siquiera imaginarnos en la finita cavidad cerebral del humano. Por más que intentes, nunca de los nunca encontrarás una forma. Ahora sabes por qué te atrae, porque lo disfrutas, porque más allá de las estrellas y de la nebulosa misma, hay algo que no tiene forma y que solo el hecho de imaginárnoslo nos produciría inmediatamente la muerte misma. Porque el fin no tiene un límite y el miedo a lo desconocido no conoce un fin que no existe. Desde lo más profundo del cosmos y la nebulosa, te ha hablado visiones perturbadoras. Nos vemos cuando Cthulhu despierte y ocasione el caos. La